Bienvenido de nuevo al programa. Nos acompaña nuevamente el profesor Jeffrey Sachs para hablar del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022. También es, en cierto modo, el 12º aniversario del golpe respaldado por la OTAN en Ucrania, ocurrido el 22 de febrero de 2014, que, se podría decir que fue lo que desencadenó esta guerra desde el principio. Así que, muchas gracias por volver al programa. Triste que todavía estemos hablando de esta guerra y que siga ocurriendo después de todo este tiempo. Realmente increíble. Estoy de acuerdo. Esta guerra ha sido un desastre en todos los niveles. Por supuesto, es un desastre humanitario, especialmente para Ucrania. Y también ha sido un desastre estratégico que está destruyendo Europa y acercándonos cada vez más a una posible guerra nuclear. Así que, dado que ahora tenemos estos dos aniversarios, ¿por qué crees que esta guerra sigue en marcha, con tanto en juego y tanta destrucción? Bueno, el punto de partida es que Estados Unidos asumió que nunca llegaría a la guerra. Todo este fiasco, todo este desastre, comienza con las ideas de los años 90, que al final de la Guerra Fría, Estados Unidos reinaba de forma suprema y podía incorporar a Rusia en un mundo liderado por Estados Unidos. Esa era la idea básica. Y de hecho, no solo podía incorporar a Rusia en un mundo bajo liderazgo estadounidense, sino que la reduciría a una potencia de tercera categoría, quizá incluso la dividiría. Zbigniew Brzezinski, que fue el más articulado de todos estos ilusos, escribió en los años 90 que quizá Rusia se desintegraría para siempre en 3 estados débilmente confederados: una Rusia europea, una Rusia siberiana y una Rusia del lejano oriente. Esto era triunfalismo. La idea era que Estados Unidos no tenía rival y no podía ser desafiado, y por tanto no habría guerra. Rusia accedería a cualquier exigencia que hicieran los Estados Unidos. Y cuando Rusia no accedía a esas exigencias, esa era la razón por la que la guerra continuaba. Cuando Rusia demostró que podía resistir lo que Estados Unidos y Europa pensaban que sería un golpe aplastante, después de 2014 y luego nuevamente después de 2022, y Rusia aguantó y mostró que el poder occidental era menor de lo esperado, eso en sí mismo se convirtió, para estos políticos, en la razón para seguir luchando. Boris Johnson, que es uno de los verdaderos criminales en todo esto, un auténtico culpable de esta guerra, dijo en una entrevista que no podía permitir que Ucrania firmara un acuerdo de paz con Rusia en la primavera de 2022, porque eso sería una amenaza para la hegemonía occidental. Así que estos son niños jugando a un juego de mesa. Por supuesto, no es un juego de mesa. Son millones de vidas perdidas, economías arrasadas, oportunidades de vida desperdiciadas a manos de un pequeño grupo que ha estado jugando lo que ellos creen que es un juego de hegemonía occidental. No ha habido ningún interés en todo esto para la seguridad europea o estadounidense. No se trata de una cuestión de seguridad de Estados Unidos o de Europa. Se trata, primero, de la dominación estadounidense y luego de la europea. Los europeos, debo añadir, son un poco extraños en esto. Estados Unidos los llevó a ello. Los europeos sabían que era una mala idea. Sé con certeza que cuando Estados Unidos presionó para la ampliación de la OTAN a Ucrania, hubo mucha resistencia en Europa porque sabían que conduciría a la guerra. Pero ahora que Trump, quien tiene su propio conjunto de delirios, está interesado en otros delirios, no en este, los europeos siguen sin encontrar una salida, porque ellos mismos se volvieron delirantes pensando, si no son los Estados Unidos quienes van a imponer la hegemonía occidental, lo haremos nosotros. Así que es una especie de revancha entre Alemania, Francia y el Reino Unido contra Rusia que sigue arrastrándose. Y eso impide que estos líderes miserables, miserablemente impopulares entre su propia gente, me refiero a Scholz, Macron y Starmer, digan la verdad,
que esto fue una mala idea desde el principio y que debería terminar. Lo mejor para Ucrania es la neutralidad ucraniana y el fin de esta guerra. Simplemente no pueden decir la verdad. Entonces, ¿cómo podemos lograr hoy un acuerdo negociado realista? Porque veo los comentarios. Van desde el optimismo hasta el rechazo total de que sea siquiera posible. La situación es bastante complicada. Rusia evidentemente considera la expansión de la OTAN y especialmente la incursión en Ucrania como una amenaza existencial, por lo que tiene exigencias muy firmes. Ucrania también se ve a sí misma enfrentando una amenaza existencial con la invasión, y lo que observamos es que las soluciones son exactamente opuestas. Estados Unidos parece tener algunas de las claves, porque le preocupa que este conflicto lo atasque en Europa y además empuje a Rusia aún más hacia China. Pero realmente no entiendo qué están haciendo los europeos. Como ha señalado, no tiene mucho sentido seguir con esto. Entonces, ¿qué posibles acuerdos o soluciones ves? La verdadera solución aquí está en Alemania. Alemania es la clave. El terrible liderazgo de Alemania es la razón por la que estalló esta guerra y por la que continúa. Es muy conmovedor leer las memorias de Angela Merkel, donde describe el momento en que Alemania cedió a las exigencias de Estados Unidos para la ampliación de la OTAN en la cumbre de Bucarest de 2008. En el primer día de esa cumbre, cuando George Bush presionaba imprudentemente a la OTAN para que se comprometiera a expandirse a Ucrania y Georgia, Francia y Alemania, y sé que otros, como Noruega, pensaban que era una muy mala idea. Intentaron resistirse, explicando a Bush que eso podría provocar una guerra, que provocaría una crisis en Europa, y así sucesivamente. Pero Estados Unidos insistió. Este es solo un ejemplo del Estado profundo estadounidense. En este caso, Bush fue un presidente muy débil, con Cheney como una figura muy oscura detrás de él. Pero en realidad fue el Estado profundo el que siguió aplicando una política que había establecido más de una década antes, que la OTAN se ampliaría, presionando a los europeos para que lo aceptaran. Merkel se resistió el primer día de la cumbre, pero cedió el segundo. Eso, en mi opinión, fue el punto de inflexión para Europa. Ella dijo que había salvado algo porque no existía un plan literal de adhesión, solo un compromiso con la adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN. Eso no supuso mucha diferencia desde el punto de vista ruso, ni tuvo gran impacto en la política que se desarrolló después. Así que Merkel, que en mi opinión fue una persona muy decente como canciller, cedió. Ese fue su error. Scholz fue simplemente increíblemente débil y confuso. No pronunció ni una sola frase de verdad o sentido sobre nada de esto durante su tiempo como canciller. Y Merz también ha sido una gran decepción, porque cuando Merz asumió el cargo de canciller, empezó a tocar los tambores de guerra desde el primer momento. No dijo, bueno, acabo de llegar. Voy a contactar con mi homólogo, Vladimir Putin, para ver si es posible que lleguemos a algún acuerdo. Simplemente dijo que nos dirigíamos hacia una guerra aún mayor. Así que el liderazgo alemán ha sido terrible. Y eso tiene consecuencias, porque Alemania está realmente en el centro de esta historia de muchas maneras. Lo más importante es que en 1990, tras la caída del muro de Berlín, cuando Alemania seguía dividida entre la República Democrática Alemana, la RDA en el este y la República Federal en el oeste, Helmut Kohl era canciller y quería avanzar hacia una reunificación rápida. Eso requería la aprobación de la Unión Soviética. Para obtener dicha aprobación, Kohl explicó a Gorbachev el 10 de febrero de 1990 que la unificación alemana no amenazaría la seguridad nacional rusa, porque en parte la OTAN no se expandiría hacia el este. Ese compromiso lo asumió Kohl y fue reiterado en numerosas ocasiones por Hans-Dietrich Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, pública y privadamente, de innumerables maneras.
Esa es la base de la reunificación alemana. Merz debería entenderlo. Alemania hizo trampa de una manera muy grande, por supuesto lo hizo junto con Estados Unidos. Fueron tanto Alemania como Estados Unidos quienes, a partir de 1993, empezaron a impulsar la ampliación de la OTAN. A menudo hablo de que Stellos fue el principal impulsor de esto, y creo que así fue. Pero Alemania fue una entusiasta promotora de la ampliación de la OTAN. A pesar de que Alemania fue la principal, la inmensa beneficiaria del compromiso de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Todo esto está bien documentado. Merz debería saberlo. Luego llegamos al aniversario del golpe del Maidán, en el que Estados Unidos hizo mucho para derrocar a un gobierno neutral en Ucrania. Debemos recordar que el 21 de febrero de 2014, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Polonia negociaron un acuerdo con Yanukovych para poner fin a los disturbios en el Maidán, gran parte de ellos alimentados por los propios Estados Unidos, a cambio de celebrar elecciones más adelante en 2014. Alemania fue signataria de este acuerdo, una de las partes implicadas. El pacto también se coordinó con el presidente Putin y el presidente Obama. Al día siguiente, los líderes del golpe asaltaron los edificios gubernamentales en Kiev y derrocaron a Yanukovych. En ese momento, los gobiernos occidentales deberían haber dicho, no aceptamos este golpe. Yanukovych era el presidente legalmente constituido. Ese día estaba en Kharkov y dijo, sigo siendo el presidente. Pero Obama reconoció de inmediato al nuevo gobierno, que formaba parte del plan del Estado Profundo estadounidense. Alemania volvió a secundarlo. Esto es terrible. Europa fracasó. Europa había firmado un acuerdo con Yanukovych y luego en apenas 24 horas cedió completamente ante Estados Unidos. Después Alemania volvió a hacer trampa porque en 2015, tras estallar la guerra, las dos oblasts del Donbass, Donetsk y Lugansk, se habían separado, que no seguían al régimen golpista de Kiev. Y comenzó una guerra con el pueblo de Kiev, con el gobierno atacando a las regiones separatistas. El presidente Putin ayudó a orquestar lo que se convirtió primero en el acuerdo de Minsk-I y luego en el de Minsk II, más importante en 2015. El acuerdo de Minsk II establecía que los combates se detendrían sobre la base de la autonomía política para las dos regiones de población rusa y ruso hablante de Lugansk y Donetsk. Los garantes de ese acuerdo debían ser Alemania y Francia. Y ahora sabemos, por el testimonio de ambos, que no hicieron cumplir el acuerdo. No presionaron a Ucrania para que lo llevara a cabo, como era su responsabilidad. Como dijo Merkel más tarde en una declaración sorprendentemente descarada, consideraban el acuerdo de Minsk II como un período de espera, un tiempo para que Ucrania fortaleciera su capacidad para la guerra. No sé si Merkel quiso decir eso en 2015, así es como lo explicó en 2022-2023. Pero en cualquier caso, Alemania no cumplió su papel. Así que, en mi opinión, Alemania tiene la mayor responsabilidad como el país más grande de la Unión Europea, como el que estuvo en el centro mismo de esta historia desde 1990 en adelante, y como el que ha fallado en su responsabilidad política en los momentos cruciales, en la cuestión de la ampliación de la OTAN, en la cuestión del golpe o levantamiento en el Maidán en febrero de 2014, y en la aplicación del acuerdo de Minsk II. Alemania fracasó repetidamente. Que Merz llegue al cargo de canciller y simplemente declare que no se puede confiar en Putin revela o bien una ignorancia básica de los hechos clave de los últimos 25 años o un descarado desprecio por esos hechos. Espero que sea ignorancia. La forma de abordar la ignorancia es mediante el diálogo. Merz debería haber cogido el teléfono de inmediato, llamado a su homólogo y dicho, acabo de ser elegido canciller de Alemania. Tenemos una gran responsabilidad de intentar encontrar la paz,
y creo que nuestros ministros de Asuntos Exteriores deberían reunirse de inmediato y debatir qué se podría hacer. Tal vez no lleguemos a un acuerdo, tal vez sí, pero deberíamos intentarlo. Nada de eso ocurrió. Creo que eso es lo que debería suceder de inmediato. Supongo que después de que el señor Merz escuche nuestra entrevista ahora mismo, llamará de inmediato al presidente Putin e intentará encontrar la paz. Me gusta tu optimismo. Bueno, si la clave es Alemania, podríamos tener algunos problemas, porque parte de la retórica más peligrosa proviene ahora de Alemania. Y además, como dijo Merz en la conferencia de seguridad de Múnich, básicamente denunció todo el esfuerzo de Orbán por hablar con Zelensky y Putin. Bueno, con Zelensky está bien hablar, pero con Putin no se puede. Ya sabes, esto era inmoral, esencialmente. Así que no tengo mucho en lo que apostar aquí, pero me gusta la perspectiva más amplia en este desastre, porque la guerra de Ucrania trata, en gran medida, del colapso de esta arquitectura de seguridad paneuropea. Creo que este contexto más amplio es importante. Al final de la Guerra Fría, cuando existía esa ambición de construir un hogar europeo común, una Europa más amplia que incluyera a Moscú, hubo muchas oportunidades que no se aprovecharon. Usted estaba allí entonces, negociando o asesorando a Polonia, asesoró a la Unión Soviética bajo Gorbachev y más tarde a Rusia bajo Yeltsin. ¿Qué era lo que ellos querían en comparación con lo que querían los estadounidenses? ¿Por qué no fue posible alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable para el periodo posterior a la Guerra Fría? Empecé a asesorar en Polonia en 1989. Polonia, por supuesto, formó un gobierno de coalición bajo el presidente Jaruzelski, que era el presidente respaldado por los soviéticos, junto con el movimiento Solidaridad, que era el movimiento anticomunista, para constituir un gobierno ese año. Estuve muy implicado en ello y en los aspectos económicos relacionados. En cuanto a la economía, la cuestión era que Polonia estaba en bancarrota, no tenía reservas de divisas, su moneda se estaba desplomando, la inflación era muy alta y había escasez de bienes. Así que, como macroeconomista, pude diseñar un programa de estabilización que recomendé al gobierno polaco y a los gobiernos europeos. Esas recomendaciones, en términos generales, fueron respaldadas. Desde un punto de vista práctico, Polonia logró poner fin a la alta inflación, estabilizar la moneda y al cabo de aproximadamente un año, iniciar un proceso de crecimiento económico que duraría los siguientes 30 años. Fue una transición muy exitosa desde una situación financiera muy complicada. Las herramientas para lograrlo son bastante conocidas si se estudian este tipo de crisis o se ha participado en su resolución, como fue mi caso. En cuanto a la Unión Soviética, se daba la misma situación, aunque a una escala mucho mayor. Por ello, recomendé un paquete similar, pero a una escala mucho más amplia. Esas recomendaciones fueron rotundamente rechazadas por Occidente. El mismo tipo de política económica que estaba funcionando en Polonia fue rechazado por el gobierno de Estados Unidos. 25 o 30 años después, leí las actas de la reunión de la Casa Blanca en la que se tomó esa decisión. Me sorprendió la ligereza, la desfachatez y la ignorancia de los participantes en aquella reunión. Así que, naturalmente, había un elemento de maquiavelismo y un elemento de fanfarronería por parte de los vencedores de la Guerra Fría, tal como ellos la veían. Pero también había, Glenn, pura estupidez. Personas que no entendían nada sobre estabilización económica, nada sobre lo que necesitaba el gobierno de Gorbachev, y así sucesivamente. Así que también hay que destacar la incompetencia en este caso. Resultó que tanto en el caso soviético como más tarde en el caso ruso, tras la disolución de la Unión Soviética, Occidente no mostró el menor interés en ofrecer siquiera el tipo más básico de apoyo financiero para poner fin a una profunda crisis.
Al mismo tiempo, escuché directamente del presidente Gorbachev y del presidente Yeltsin que lo que ellos querían era lo mismo que quería Polonia: poner fin a las divisiones, un hogar europeo unido. La palabra favorita del presidente Yeltsin era normal. Rusia debía ser normal. Sin más revoluciones, sin más bolchevismo, sin más divisiones, sin más guerra fría, normal. No more divisions, no more Cold War, just normal. But the United States wasn't having peace. Pero Estados Unidos no estaba buscando la paz. Estados Unidos estaba buscando la hegemonía. Esa es la diferencia. La paz significa que tratas a tus contrapartes con respeto e incluso las ayudas a corto plazo. La hegemonía significa que aplastas a tus contrapartes porque tu objetivo es dominar. Y eso fue lo que obtuvimos en su lugar. Por eso la ampliación de la OTAN estaba sobre la mesa cuando Rusia no solo no representaba una amenaza, sino que decía exactamente lo contrario. Estaba pidiendo unirse a la OTAN, deseando un acuerdo común de seguridad europea. No había ninguna amenaza, pero a Stalin no le interesaba eso. A Stalin le interesaba la dominación. Y eso fue lo que presencié en aquel momento. Bueno, iba a preguntar, ¿cómo crees que la guerra en Ucrania ha reconfigurado el orden mundial? Porque el mundo se ve muy diferente ahora de como era hace solo 4 años. Uno de los capítulos más interesantes del libro de Zbigniew Brzezinski, de 1997, El Gran Tablero Mundial, plantea la siguiente pregunta. A medida que Europa y la OTAN avanzan hacia el este y rodean a Rusia, ¿qué hará Rusia? Brzezinski dedica un capítulo a este tema y plantea que Rusia podría aceptar, ajustarse el cinturón, o podría resistirse. Podría formar una alianza con China, por ejemplo, o con Irán. Brzezinski analiza todo esto y declara con gran seguridad que no hay ninguna posibilidad de que Rusia haga otra cosa que aceptar su vocación europea. Rusia no tiene otra opción. Eso resultó ser rotundamente erróneo. Rusia dijo, de acuerdo, adiós. Nos orientamos hacia Eurasia, nos orientamos hacia China, lo cual, por cierto, es una gran combinación económica. Rusia y China tienen economías muy complementarias, como también lo eran Rusia y Europa, por cierto. Eso también fue una buena combinación. Fue bueno para Alemania y bueno para Rusia, esa asociación funcionó. Luego llegó Occidente, con sus 20 rondas de sanciones y demás. Pero Rusia dijo, sí, miraremos en otra dirección, hacia la India, hacia China, hacia Asia Central, hacia Asia Occidental, hacia África. Ese es el mundo que se está construyendo ahora mismo. Así que Estados Unidos pensó, somos el hegemón, dirigiremos el espectáculo. Pero en realidad, lo que tenemos es a un matón en Estados Unidos, todavía muy violento y muy poderoso, sin duda, y a una Europa vasalla, completamente confundida, desmoralizada y dividida. Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, Japón, Corea en cierta medida, Australia en cierta medida, y Nueva Zelanda juntos constituyen alrededor del 12% de la población mundial. Quizás, si somos generosos, se trate de hasta un 15% de la población mundial. Lo que está tomando forma es un mundo multipolar, y cada vez más el otro 85% de la población mundial se pregunta, ¿qué es este acoso de Estados Unidos? ¿Qué es esta hegemonía estadounidense? Ahora bien, todavía no hemos superado las ilusiones de Estados Unidos. Si le preguntaras a Donald Trump, que es un maestro de la ilusión, ¿cuál es tu mapa del mundo?, respondería lo siguiente: poseemos todas las Américas. Esa es la doctrina Monroe. Simplemente poseemos todas las Américas, y lo demostramos, secuestramos a un presidente en Venezuela. Poseemos toda Europa. En realidad no la queremos, es patética. Esta gente no sirve para nada. Pero en fin, poseemos toda Europa. Poseemos todo Oriente Medio, y vamos a demostrarlo, porque vamos a ir a la guerra con Irán. Poseemos la India, porque la India tiene miedo de China. Y poseemos la mitad del sudeste asiático y del Pacífico, así que estamos rodeando a China. Así que estamos bastante bien, seguimos al mando. Esa es la visión estadounidense delirante del mundo, bastante peligrosa.
La otra visión del mundo, y por cierto África, que no mencioné, porque Estados Unidos no piensa en África salvo para obtener el cobalto, nada más, y algunas tierras raras, es que Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna capacidad de atención hacia África como tal. Solo se la ve como un lugar donde hay algunos minerales que queremos. Ahora bien, si se observa el mundo desde otro punto de vista, los países BRICS dirían, bueno, básicamente somos la mitad del mundo. Well, we're basically half the world. We are Russia, India, China. Somos Rusia, India, China, Brasil, Sudáfrica, ahora Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, Irán e Indonesia. No queremos que nadie nos intimide y representamos aproximadamente la mitad de la población mundial. La Unión Africana en su conjunto son 55 países con casi el 20% de la población mundial. Será el 25% a mediados de siglo. Y no queremos la hegemonía de Estados Unidos. Somos reales. No somos solo un montón de minerales. Somos reales. Y por supuesto, otras partes del mundo están en disputa. Y Europa de vez en cuando incluso se pregunta, ¿queremos ser simples vasallos patéticos de Estados Unidos o tenemos historia, cultura, sociedad y distintos puntos de vista que queremos afirmar? Así que Europa no acepta del todo su condición de vasallaje. Y creo que la forma justa de expresarlo es que Estados Unidos, en términos relativos, no tiene nada parecido a la autoridad, la reputación o el deseo de alianzas en el resto del mundo. El mundo occidental es una pequeña parte del mundo, y la gran verdad es que el 85% que está fuera de Estados Unidos y Europa, y un par de países de Asia Oriental, quiere prosperidad, quieren un buen comercio, quieren avanzar en tecnología, y China será un buen socio para ellos, India será un buen socio para ellos, Rusia será un socio para ellos. India will be a good partner for them. Russia will be a good partner for them. And so this is hardly the US hegemony. Así que esto dista mucho de ser la hegemonía estadounidense que Trump y el Estado profundo americano imaginan. Creo que esa es una visión mucho más precisa del mundo. Cuanto antes Estados Unidos supere sus delirios, ojalá lo bastante rápido como para evitar una guerra con Irán, que sería desastrosa, mejor estará el mundo entero, incluido el propio Estados Unidos. Cuanto antes Europa se libere de su rusofobia patológica y diga, sabemos que fuimos conducidos por un camino que elegimos recorrer, fue un error. Necesitamos hacer de nuestro continente un lugar seguro y protegido sobre la base de la seguridad colectiva. Antes podrá Europa prosperar de nuevo. El capítulo sobre Brzezinski me recuerda a un discurso que Joe Biden dio en el Atlantic Council allá por el 97, donde dijo que los rusos estaban preocupados por la expansión de la OTAN. Y ya sabes, ellos dijeron, podríamos mirar hacia el este, hacia China. Y él se burló, diciendo, sí, bueno, si eso no funciona, siempre podéis trabajar con Irán. Todo el público estalló en carcajadas, fue el chiste más gracioso. Pero eso es todo, en realidad. Es la incapacidad de prever las posibles consecuencias. Lo que hoy parece tremendamente patriótico, resulta ser una política muy insensata, una que no equivoca muy fácil para el futuro. Hace poco volví a leer un famoso discurso del archiimperialista Joseph Chamberlain, jefe de la Oficina Colonial Británica, pronunciado en 1897. Uno de los puntos más destacados de ese discurso completamente detestable e imperialista es cuando dice, los dominios británicos se extienden por todo el mundo. Somos una cuarta parte de todo el mundo. No hay nadie que pueda empezar a desafiarnos en todo el futuro de la historia hasta donde podemos ver. Y medios todo había desaparecido. Así que esas predicciones, esa fanfarronería, esa arrogancia, esa creencia puede gobernar el mundo, son el orgullo antes de la caída. Y ese ha sido el gran error de América y Europa. Bueno, gracias, como siempre, por tomarte el tiempo. Lo aprecio mucho. Sé que tienes un día importante por delante, así que te dejo. Gracias de nuevo. Grace Trabos mi canti orex pronti. Cuídate.